Cordial saludo tutor y compañeros, mi nombre es César Marcelo Bolaños Collazos, integrante del grupo 203055-26 del programa Telemetría en la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Bueno, en este video miraremos el proyecto relacionado a un invernadero de secadero de café en el cual mediremos tres variables físicas, en este caso lo que sería la humedad, la temperatura y el pH. Aquí como podemos observar tendremos nuestro sensor LM35 de temperatura, el sensor DHT11 de humedad. Acá tendremos un potenciómetro para el pH, el cual simulará lo que sería el sensor, y con ello podemos variar la adquisición de datos de lo que sería el pH. Y lo mismo realizaremos un potenciómetro para la humedad para que nos facilite el proceso de registro de datos. También asignaremos lo que sería un puerto COM-PIM, el cual permitirá comunicar al Arduino desde Proteus hacia LabVIEW por el puerto COM1 de 9600 asignado posteriormente. Acá tendremos un aplicativo el cual nos simulará lo que serían dos puertos COM virtuales, los cuales serán necesarios para la transmisión de datos desde Proteus hasta LabVIEW desde el Arduino. Bueno, también de aquí tendríamos lo que sería la pantalla LCD LM016L, la cual es la adquisición de datos visual, que es lo que representará nuestros datos desde los sensores. Acá tendremos los tres LEDs. Lo que nos indicará el LED amarillo será la temperatura baja, como lo tendremos acá, el LED verde que nos indicará la temperatura normal y el LED rojo el cual nos indicará la temperatura alta. Todo esto previamente configurado. Acá tendremos el testigo del ventilador, el cual se accionará cuando supere una temperatura de 40 grados y girará el motor. Tendremos una virtual terminal, la cual le indicará si se están transmitiendo datos por el puerto COM-PIN. Y bueno, con eso terminamos lo que sería, miraríamos lo que es el diseño. Ahora miraremos las configuraciones desde Arduino. En este caso acá miraremos el sensor, asignaremos lo que sería la librería Liquid Crystal para la pantalla LCD. Declaramos variables de lo que sería temperatura, humedad, el pH y la humedad. Acá asignamos lo que sería el serial.begin, el cual será el que nos permitirá comunicar todos estos datos generados desde Arduino hacia el COM2, que sería el de la view con la interfaz HMI. En este caso aquí tendremos lo que sería para el pin A0, A2 y A3, en el cual en el primero iría el sensor de temperatura el M35, en el segundo el del pH, en el tercero el de humedad. Los pines de salida que tendríamos el 6, 7, 8, 9 serían para lo que sería el LED de baja temperatura, temperatura normal y alta temperatura. El 9 será la salida del ventilador. Por acá tendremos que al iniciar nuestra simulación, lo primero que imprimirá en la pantalla LM016L será la telemetría, el nombre de nuestro programa. En la parte de abajo, como es 16x2, en la parte de abajo imprimirá lo que será el secadero de café, el nombre del proyecto. Esperará 2 segundos, posterior a ello imprimirá el número de grupo, el nombre del estudiante. Esperará otros 2 segundos, después continuará lo que sería el registro de la humedad. Colocará las respectivas condiciones para cuando esté encendido, para cuando esté en bajo. También tendremos lo que sería el registro de datos de temperatura, el cual nos pone una condición en la cual los datos adquiridos por el puerto A0 se multiplicarán por el 0.4887, lo cual realizará una conversión a escala de 1 a 100. Acá asignará estos valores en la pantalla LM016L. Posterior a ello realizará una espera de 200. Ahora dará las condiciones para cuando la temperatura sea menor o igual a 32, será una temperatura baja. Si está entre el rango de los 39 y los 32 grados será una temperatura normal, y si está superior a los 40 grados será una temperatura alta, y se accionará una alarma, lo cual activará que el ventilador se encienda y contrarreste el calor. Acá tendremos los valores de temperatura, otras condiciones para ya lo que sería el valor de la humedad y para el valor del pH, y que todo esto sea imprimido en el serial print o el puerto COM. Bueno, esto sería por el comando. Empezamos la simulación. En este caso, como vemos, lo primero será imprimir el nombre del programa telemetría, secadero café, el número de grupo, el nombre del estudiante. En este caso el programa empieza a funcionar. También nuestro virtual terminal marca que ya se están realizando o ya se están recibiendo datos. En este caso
Tenemos una temperatura de 60 y nuestro ventilador se accionó al detectar esa alta temperatura. Mermamos su temperatura para mirar que todo funcione correctamente. Si la condición es que si está por debajo de los 40 grados, se accionará la temperatura normal. En este caso bajamos de los 40 grados y, como observamos, pasa a un estado de temperatura normal, lo cual nos indica el LED verde. Si seguimos bajando, la siguiente condición era que si bajaba de los 32 grados sería una temperatura normal. En este caso, como podemos observar, se activa nuestra temperatura baja a los 30 grados o 31 grados. Podemos observar cómo está nuestra temperatura baja. Acá, como podemos observar en la pantalla, nos dice que la temperatura es baja. Temperatura baja está a los 31 grados. Lo consiguiente a esto será minimizar esto y miraremos la interfaz HMI, que en este caso aquí la tendremos, en la cual te será asignar un puerto COM, que en este caso será el COM2, el cual se comunicará desde el COM1 que está en Proteus. Aquí se recibirán los datos, se configurarán en el visa serial. Acá se realizará el proceso de serial caracteres, en los cuales adquiere los datos seriales. Acá mira lo que no necesita, lo elimina. Posterior a ello ingresa acá en este circuito, se podría decir, en el cual hay una serie de configuraciones en la cual nos dice que los datos recibidos se esperarán unos segundos, puede ser, y al posterior a ellos se empiezan a leer. Acá nos da una condición de que si el valor entra en numérico decimal, que haga la posterior conversión para su posterior muestreo en los medidores en tiempo real de la señal generada desde los sensores. En este caso, la primera señal será asignada para la temperatura, la segunda para el pH y la tercera señal generada para la humedad. Acá todas estas señales irán hacia será, se fusionarán o se unirán en una matriz, la cual generará que todas las tres señales sean representadas en una gráfica, y la temperatura también será mostrada en un termómetro. Bueno, no siendo más, acá también tenemos el botón stop, el cual parará el sistema si es necesario. Bueno, acá, como ya tenemos circulando el sistema, miraremos ahora, iniciaremos acá la view, le daremos iniciar para que empiece a leer nuestros datos desde Proteus. Le damos a arrancar. Como podemos observar, ya empezó a leer nuestros datos y empezó a generar una gráfica de los datos. Como podemos observar, acá tenemos una temperatura de los 31 grados aproximadamente. Acá la temperatura 31 grados, acá completamente correcto. La adquisición de datos, acá podemos observar también la pantalla los 31 grados. Acá vamos al LM35. Podemos observar, si subimos la temperatura, también subirá acá en la view. Si superamos los 40 grados, aquí estamos en los 40 grados, nos indica correctamente que estamos tanto aquí como acá, estamos en los 40 grados. Todo indica que está correctamente el sensor de temperatura. Lo siguiente será medir el valor del pH. En este caso, acá está nuestra gráfica, dice que estamos en un 50% del pH, que se mide de 0 a 14. Si lo bajamos alrededor de un 25%, podemos observar cómo efectivamente está recibiendo los datos adecuadamente. Si lo bajamos a un valor de 0 aproximadamente, miraremos que llega a su totalidad 0. Si aumentamos su valor a un 80%, vemos cómo aumenta un rango más alto de pH del sistema. Si lo llevamos a 100, completa adecuadamente el sistema. Ahora nos queda el de humedad, el cual dice que está alrededor de un 83%. Como podemos ver, realmente sí está alrededor del 83%. Si lo bajamos alrededor de unos 50, si lo bajamos a 50, podemos observar que efectivamente el sensor de humedad está correctamente en lo adecuado. Con esto concluimos los sensores implementados para el proyecto, los cuales servirán para el secador de café, el cual nos indicará la temperatura en tiempo real de cómo si es adecuado o no la temperatura en nuestro invernadero de secadero de café, que si supera esos 40 grados se accione el motor, el cual contrarrestará todo el calor en el sistema,
y lo mantendrá en los estándares necesarios de calidad para el producto. También nos indicará el sensor de pH la calidad del producto, si qué tan bueno será la calidad del producto. La humedad también nos indicará qué estado estará nuestro sistema y si es adecuado tenerlo o no en ese estado de temperatura y humedad. Bueno, esto ha sido todo, gracias.